Hola, sean todos bienvenidos a esta nueva sección del estudio cinemático a través de problemas de aplicación. Estos problemas de aplicación los podemos encontrar en la sección 2.10 de nuestra guía de aprendizaje. El objetivo o los objetivos de este video consiste en poder interiorizar en los estudiantes un algoritmo de solución partiendo de la primera columna de la izquierda, la cual voy a señalar. Esta se llama datos. Aquí vamos a encontrar todos los datos relacionados con el problema, tanto los datos conocidos como el dato desconocido. Luego se va a hacer un análisis en el cual estos datos, comprobamos que estos datos corresponden, que están dentro de este texto, corresponden al movimiento rectilíneo uniforme. Posteriormente, una vez analizado esto, vamos a tomar la decisión de qué fórmula usar y a través de procedimientos aritméticos vamos a encontrar un resultado para poder dar respuesta a una pregunta. En ese orden de ideas, el primer problema nos dice: ¿cuántas horas dura un viaje hasta una ciudad sureña ubicada a 540 kilómetros si el bus marcha a razón de 45 kilómetros por hora? Entonces, el primer dato que nosotros encontramos es lo que debo de hallar. ¿Cuántas horas? Esa es una unidad de tiempo. Entonces me preguntan por el tiempo. Segundo, ubicado a 540 kilómetros, digamos que esta es la distancia que está dada en kilómetros. El tercer dato me dice que el bus marcha a razón de, es decir, a una velocidad constante de 45 kilómetros por hora. Dentro del análisis que nosotros vamos a hacer, vemos que tenemos un móvil que se desplaza desde un punto con una velocidad, como dice que es a razón, es una velocidad constante, la de 45 kilómetros, y la distancia que separa dicho móvil desde la ciudad a donde desea llegar son 540 kilómetros. Entonces la trayectoria que describe este movimiento es lineal. Entonces, por lo tanto, podemos usar las fórmulas que nosotros vimos en la primera parte. Entonces, ¿qué me viene a dar tiempo? Entonces, de acuerdo a esto, recordemos que me ubico en la variable tiempo y veo que es la distancia sobre la velocidad. Entonces, esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Entonces, la fórmula es: tiempo será igual a la distancia dividido entre la velocidad. El procedimiento es muy sencillo, consiste en reemplazar los valores. Entonces la distancia en este caso son 540 kilómetros divididos en la velocidad, que son 45 kilómetros por hora. Fíjense ustedes que en este caso, desde el principio, desde que recolectamos los datos, hay una relación entre kilómetro y kilómetros, es decir, no tengo que hacer ninguna conversión, están dadas en las mismas unidades. ¿Qué vamos a hacer? Un análisis dimensional. En el numerador, entonces voy a separar el numerador del denominador a través de esta línea larga, y en la parte superior escribo kilómetro, y en la parte inferior aquí le voy a convertir en una especie de fracción, y abajo vengo a dar un kilómetro por hora, es decir, sobre hora, y hago producto de medios por extremos. Entonces lo primero es kilómetro por hora, se haría multiplicado, kilómetro multiplicado por hora, dividido entre 1 por kilómetro, pues nos da kilómetro. Vemos que podemos cancelar kilómetro con kilómetro y el resultado efectivamente va a ser en horas. A continuación procedemos a hacer la división y nos damos cuenta que el tiempo que nosotros necesitamos es de 12 horas. Y la respuesta pues sería el tiempo de viaje. Entonces damos la respuesta y decimos que el tiempo de viaje es de 12 horas. Y de esta forma nosotros damos respuesta al problema. Entonces el tiempo de viaje es de 12 horas.
A continuación vamos a realizar el ejercicio número 2. El problema de aplicación número 2 dice: un cazador se encuentra a 170 metros de un blanco. Entonces esta es distancia. La distancia son 170 metros. Y efectúa un disparo saliendo la bala con 85 metros sobre segundo. Entonces es velocidad y nos dicen que es una velocidad constante. Entonces ya nos sirve para el análisis. Luego, después de qué tiempo habrá impacto la bala. Ese problema es muy similar al anterior. Entonces el análisis que nosotros tenemos aquí consiste en que tenemos velocidad constante, que nos lo dice el problema, y nos dan una distancia. Entonces para ese análisis concluimos que es un movimiento rectilíneo uniforme, porque la bala tiene una trayectoria lineal y la velocidad es constante. Para ello volvemos a emplear nuestra técnica de tapar en este triángulo, de tapar la variable, en este caso tiempo, y nos dice que el tiempo es la relación entre la distancia dividido entre la velocidad. Entonces tiempo será igual a la relación entre la distancia sobre la velocidad. Sustituyendo, tenemos que la distancia son 170 metros entre 85. Entre 85 metros por segundo. Nuevamente comprobamos, hacemos el análisis dimensional y obtenemos, acá arriba tengo metros, abajo tengo metros sobre segundos, y vamos a colocar un 1 en el denominador para poder hacer la operación de producto de medio por extremos. Arrancamos con el primero de arriba, metros por segundo, nos queda aquí entre metro por 1, pues me va a dar metro, y podemos hacer la cancelación de los metros y la respuesta será en segundos. Entonces tiene sentido. Y al realizar nosotros la división entre 170 entre 85 nos da un valor de 2 segundos. Entonces el tiempo que dura, damos la respuesta y simplemente la voy a decir, es que después de qué tiempo hará impacto. Entonces la bala hará impacto después de 2 segundos. A continuación tenemos el siguiente problema, el problema número 3. Dice: dos autos se mueven en sentidos contrarios con velocidades constantes. Entonces ya nos dan una idea de unos valores importantes para poder aplicar las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme. Y nos dicen que son en sentidos contrarios. Después de qué tiempo se encuentran inicialmente, si estaban separados, nos dan la distancia de 2000 metros. Adicional nos dan la velocidad de los autos de 40 metros sobre segundos y 60 metros por segundo. Entonces pasamos a colocar los datos. Entonces el primer dato es que toca encontrar el tiempo. Entonces este tiempo pertenece al tiempo de encuentro. Para poder graficar esta situación lo podemos hacer aquí en el análisis y decimos que un móvil, digamos que este va a ser nuestro móvil A, y aquí vamos a tener nuestro móvil B, y va en sentidos contrarios. Ahí lo está, esta sería la velocidad del móvil B, y al lado izquierdo tendríamos la velocidad del móvil A. Están separados una distancia de 2000 metros. Entonces nos piden el tiempo de encuentro. Velocidad de A son 40 metros por segundo. Aquí cualquiera de los dos puede ser A. Vamos a suponer que en este caso sea A. Velocidad de B va a ser 60 metros por segundo. Y la distancia son 2000 metros. Listo. Entonces, dadas estas condiciones que dije anteriormente, velocidad constante, en trayectoria lineal y que en sentidos contrarios, podemos aplicar lo mismo que hicimos en los anteriores ejercicios. Como nos piden el tiempo, entonces el tiempo es la relación que hay entre la distancia, que estoy acá señalando con el puntero, sobre la velocidad. En este caso intervienen dos velocidades, por lo tanto las sumamos.
Y con ese orden de ideas procedemos a escribir la ecuación. Entonces acá tengo que tiempo será igual a la distancia y abajo la velocidad de A más la velocidad de B. Recomendación: cuando tengan divisiones en el denominador, más que todo, ustedes deben de colocar entre paréntesis cuando estén separados por una operación, en este caso una operación de suma. El procedimiento sencillamente es la sustitución, y la sustitución va a ser la distancia, que son los 2000 metros, entre la sumatoria de 40 más 60, y acá escribo metros sobre segundos. Entonces tiempo será igual a 2000 sobre 100. En este caso hay dos ceros en el denominador, los voy a cancelar con dos ceros del denominador. ¿Y qué obtengo? Obtengo 20 entre 1, y 20 entre 1 sería 20. El tiempo serían 20 segundos. Ya esto lo expliqué anteriormente, entonces si tiene alguna duda puede pausar el video, devolverlo y se fija cómo se hace el análisis dimensional. Entonces el resultado serían 20 segundos y la respuesta sería el tiempo de encuentro entre los dos automóviles es de 20 segundos. Pasamos al siguiente ejercicio, el ejercicio de aplicación número 4. Dos autos se mueven en el mismo sentido, ese es un dato, se mueven en el mismo sentido, lo voy a subrayar y lo verificamos aquí en esta parte del dibujo. El móvil A tiene una velocidad de 60 metros por segundo, el móvil B tiene una velocidad de 40 metros por segundo, y aquí nos van a preguntar es después de qué tiempo uno de ellos alcanza al otro. Entonces cuando nos habla de alcance, pues obviamente va a ser el tiempo de alcance. Cuando nos dicen tiempo de alcance, es denominado T sub A. Me da la velocidad de A, la velocidad de A es 60 metros por segundo, la velocidad de B sabemos que es de 40 metros por segundo, y finalmente aquí la distancia son 200 metros. Por favor no se confundan porque en el ejercicio anterior eran 2000, acá son 200. La fórmula a utilizar pues es T de A será igual a la distancia dividida entre paréntesis la velocidad de A menos la velocidad de B. En este caso, ¿por qué es menos? Porque van en el mismo sentido. Y podemos decir también que pues cumple con las condiciones de movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo, está sobre una línea recta, velocidad constante, y aquí hay que aclarar algo importante, que esto se debe tomar que ambos automóviles están simultáneamente andando. Es lo mismo que en el anterior problema, en el problema 3 y en el problema 4. Esa es la base, aunque no se dijo en el 3, acá se ratifica en el 4. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es sencillamente sustituir los valores que tenemos del problema en la ecuación. Entonces la distancia son 200 metros, acá serían la velocidad de 60, velocidad de A, menos 40, y acá aparte escribo metros sobre segundos. Fíjense una cosa, que la velocidad de A, si es de alcance, tiene que ser mayor que la velocidad de B. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nuevamente, tiempo de alcance será igual a 200 metros entre 20 metros sobre segundo. ¿Qué podemos cancelar? Cancelamos un 0 arriba y un 0 abajo. 20 dividido entre 2 será 10. Entonces el resultado T de A será igual a 10 segundos. ¿Cuál será la respuesta? La respuesta pues la escribimos que el tiempo de alcance es aproximadamente de 10 segundos. Seguidamente pasamos a el siguiente ejercicio, el ejercicio número 5. Este ejercicio pues lo vamos a leer. Nos dicen un móvil A que se desplaza con una velocidad de 30 metros por segundo. Entonces ya me están dando un valor. Velocidad de A será igual a 30 metros sobre segundo. Se encuentra detrás de un móvil B a una distancia, entonces distancia de separación entre A y B, distancia de separación entre A y B será igual de 50 metros. Sabiendo que los móviles se mueven en la misma dirección y sentido, es importante esto, dirección y sentido, y que la velocidad de B es de 20 metros sobre segundo, entonces lo escribo acá, velocidad de B será igual a 20 metros por segundo. Me piden calcular tiempo
Me dice calcular después de qué tiempo A estará a 50 metros delante de B. Entonces ya tengo los datos iniciales y procedemos a hacer una gráfica de la situación planteada. En este caso vamos por partes. La primera, decimos que tenemos un móvil A. Tiene una velocidad, dicen que va para el mismo lado, entonces velocidad de A 30 metros, que está separado pues de B, está separado de B, y que la velocidad de B son 20 metros por segundo y que la distancia es de 50 metros. Esa es la primera parte del problema. Luego me dicen la pregunta, calcular después de qué tiempo A. Entonces, para alargar esta línea, permítanme un momento. Ok, entonces la pregunta nos dice que calcular después de qué tiempo A estará delante de quién, pues de B. Entonces, si A está adelante, entonces aquí yo dibujo A punteado porque es como una proyección a futuro, y B estaría, me dicen que está separado 50. Entonces volvemos otra vez y nos dicen que están separados 50 metros, y escribimos la separación. Entonces entramos al análisis. Entonces quiere decir en este gráfico que el vehículo B tuvo que haberse desplazado hasta este punto hipotético, que lo tengo acá como, digámoslo, B'. Entonces aquí se lo vamos a llamar la distancia que recorre B. Y si pensamos por un momento, ¿cuál fue el desplazamiento que tuvo el vehículo A? Nos vamos a dar cuenta que si este es nuestro origen, nuestra posición inicial, y esta es nuestra posición final, vamos a ver que el recorrido fue todo este. Es decir, que yo puedo concluir que la distancia o el desplazamiento, en este caso, que tuvo el automóvil A va a ser igual, inicialmente, mira, 50 metros, más la distancia que recorrió B, más los otros 50 metros. Entonces fíjense que nos queda una ecuación lineal con dos incógnitas. ¿Qué debo hacer? Pues sumar este 50 con el del lado derecho. Entonces me queda que la distancia de A será igual a la distancia de B más 100 metros. Entonces uno se pregunta, tengo dos incógnitas, ¿cómo puedo yo reemplazar una en la otra? Entonces recordemos que nosotros tenemos el triángulo que hemos venido trabajando de las secciones anteriores, y nos dice lo siguiente. Acá teníamos tiempo, a este lado teníamos velocidad, y aquí arriba distancia. Si yo necesito distancia, entonces me dice que la distancia, voy a tapar la D. Entonces recordemos, distancia será igual a la multiplicación de la variable velocidad por la variable tiempo. Entonces igual a B por T. En este orden de ideas, yo digo que la distancia de A será igual a la velocidad de A por el tiempo que deseo hallar. Ahora, ¿cuánto es la velocidad de A? De acuerdo a la gráfica de los datos, nos dicen que son 30 metros multiplicado por el tiempo. Ahora voy con la distancia de B. La distancia de B, velocidad de B por tiempo. Entonces la distancia de B será igual a 20 metros por tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar, óiganse bien, la azul y la roja en la negra. Entonces partimos. ¿Quién es la distancia de A? Entonces 30 por T. Igual a la distancia de B, que es 20 por T. Fíjense que lo estoy colocando con los colores respectivos, más los 100 metros que teníamos. Entonces fíjense ustedes que ya nos quedó la primera ecuación, que era esta de arriba, le colocamos un 1, en términos de la variable tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar al lado izquierdo las variables, la variable t. Entonces 30t
El 20 está sumando, pasa a restar al lado izquierdo de la igualdad. Será igual a 100. 30 menos 20 da 10t. Finalmente, aquí, t será igual a 100 entre 10 y eso es igual a 10. 10 que, miramos las unidades, segundos. Entonces la respuesta que damos, el tiempo será de 10 segundos cuando A pase a B y se encuentre 50 metros. Seguidamente vamos a realizar el ejercicio 6. Dice, un barco navega con rumbo al norte. Entonces ya aquí este es un dato de velocidad de acuerdo a lo que vimos en el primer video, ¿cierto? Porque le da una orientación, una velocidad sin un desplazamiento. Y luego va hacia el este recorriendo 720 metros. Entonces el dato que nos dan, nos dicen que debe haber un origen. Debe partir de un origen y lo voy graficando acá. En este caso nos dicen que al norte, pues vamos nosotros con esta línea amarilla a señalar nuestro norte geográfico. Lo voy a hacer con negro, pues el norte. Listo. Y dice que son 540 metros. Entonces digamos que acá tengo 10, 100, 200, 300, 400, 500 y acá me dio 540. Entonces aquí tengo 540. Lo voy a escribir. Digo que son 540 y que partió de un origen O y llegó a la parte B. Luego dice que va hacia el este. Entonces en este caso lo voy a escribir acá porque sé que a más de uno se le ha olvidado los puntos cardinales. Entonces lo tenemos aquí y vamos a recordar. Decimos norte, sur, tenemos acá el este, que es lo mismo que dijéramos oriente, y sería lo mismo que dijéramos a la derecha. Aquí a la izquierda sería lo mismo que dijéramos también al oeste, y en inglés el west. ¿Listo? O también es conocido como occidente. Entonces una vez que ya tenemos claro esto, nos dice que ese barco navega 720, entonces yo voy a trazar la línea y decimos que tenemos 720 aquí hacia el este. 720 está dado en metros, acá en metros, y me piden determinar el espacio y la distancia que recorrió. Recordemos que para determinar el espacio es aquel que se da dentro de la trayectoria. Entonces la trayectoria que hizo este barco o el móvil fue 540 metros más 720 metros. Entonces el espacio E será igual a 0 más 0, 0, 2 más 4, 6, 7 más 5, 12, 1260 metros. Ya cumplimos con el concepto de espacio. Ahora, distancia. La distancia dice que se mide desde la posición inicial y la posición final, y que es la línea recta. Entonces, esta es la distancia recorrida. Entonces, esta es la distancia recorrida. Para ello, vemos que se nos forma un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo corresponde a, para hallar distancia, en este caso la distancia que hay, entonces desde O hasta C lo vamos a encontrar con el teorema de Pitágoras. En este caso recordemos que el ángulo de 90 está acá y el lado más largo y opuesto al ángulo de 90
es la hipotenusa. Entonces, en resumidas cuentas, nos piden hallar es la hipotenusa. Entonces, en este caso, la hipotenusa es el punto OC, y OC al cuadrado será igual al cateto 1, llamemos este cateto 1, y el de acá el cateto 2 elevado al cuadrado. Entonces, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 elevado al cuadrado. Entonces, la distancia OC al cuadrado será igual a 720 al cuadrado más 540 al cuadrado. Pero fíjense una cosa, que a mí no me están pidiendo la hipotenusa al cuadrado, sino solo la distancia OC. Entonces saco raíz cuadrada a ambos lados, se cancela. Entonces si lo hago aquí así, el 2 se cancela con el radical y me quedaría esto dentro del radical. Entonces serían 720 al cuadrado más 540 al cuadrado. Listo. Al hacer esto en la calculadora obtenemos OC será igual a 900. Miramos las unidades y son 900 metros. Entonces la distancia que recorrió el barco, o que el barco recorrió, es de 900 metros. Recorrió es de 900 metros. Y de esta forma hemos realizado los ejercicios que se hicieron en clase y los que se plantearon, y espero que con este video aclaren algunas dudas que tal vez por temor o por pena ustedes no las hicieron en clase. Y también sirve para aquellos que por X o Y motivos no pudieron viajar al encuentro tutorial. Nos vemos en el próximo video y por favor suscríbete al canal y dale like.